Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Random Play. Este es nuestro primer video del año y lo abrimos por todo lo alto hablando de los 10 mejores juegos de Game Pass PC. Y para hacerlo más imparcial lo vamos a hacer según Metacritics. Así que sin más, ¡comenzamos! Pero antes vamos a hacer las menciones honoríficas comenzando por el puesto número 15. Antes de comenzar el video te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de los videos que publiquemos. Ahora sí, continuemos con el video. Comencemos la lista con uno de mis juegos favoritos y que empieza muy fuerte este top. Hablamos de Hollow Knight, un juegazo lanzado en el 2017. Este juego prácticamente no necesita presentación, pero para los que no lo conocen, es del género de acción y aventura al estilo Metroidvania, donde encarnamos al Hollow Knight, una especie de bicho raro y su travesía a través de Hollowness, un vasto interconectado reino con un gran misterio y una larguísima historia dentro de sus entrañas, de manera literal. Lo genial de Hollow Knight, además de su jugabilidad y su historia, que es altamente adictiva, tiene un lore muy complejo, donde pasan los años y siguen sacando teorías y descubriendo nuevos secretos y referencias dentro del juego. Ya estamos a la espera de su continuación, Hollow Knight Silksong, donde en vez de encarnar al protagonista de la primera entrega, vamos a llevar a Hornets, que apareció en el primer juego y que, seamos sinceros, a todos nos encantó. Todavía no tenemos una fecha exacta para el lanzamiento del juego, pero se presume que será para el 2021 por todo el gameplay que nos ha ido mostrando Team Cherry hasta ahora. La verdad, no hay mejor forma para comenzar esta lista. Hollow Knight es el puesto número 10. Para el puesto número 9 tenemos Night in the Woods. Este es uno de los juegos que regaló la Epic Games Store en el evento de 15 días, 15 juegos gratis. Hago un pequeño paréntesis acá, si quieres conocer la lista completa te dejaremos un link en la descripción acerca de un video que hicimos hace poquito de los 15 juegos que regaló la Epic Games Store. Si tuviste la oportunidad de agregarlo a tu librería o ya tienes el Game Pass, ¡felicidades! Porque este es un juego que tiene una puntuación de 88 en Metacritics y es un juego muy bien valorado en la comunidad en general. La historia se basa en una joven gata de 20 años que, después de convertirse en el primer miembro de su familia en asistir a la universidad, decide abandonar sus estudios y no le queda más opción que regresar al pequeño pueblo minero de sus padres. A primera vista suena como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero con gatos, y puede que por allí no te sea muy atractivo. Pero la verdad, el guión y por ende las conversaciones que tenemos en el juego son súper entretenidas. Acompañado de una exploración del pueblo hace que este juego sea realmente fantástico, pero posiblemente algo muy alejado de lo que ya estamos acostumbrados. Si te gustan los juegos con conversaciones muy bien pensadas, con críticas a la sociedad y con un muy lindo diseño, Night in the Woods es tu juego. Este es el puesto número 9. Para los puestos 8 y 7 tenemos un empate de parte de Halo y Forza Horizon 4. Ambos cuentan con una valoración de crítica especializada de 88 y de los de usuarios de 7.8, bastante parejo en realidad. Referente a Halo, tenemos Halo Master Chief Collection, en especial la entrega número 3, que tuvo una muy buena valoración del público en general. Este fue un port bastante bien trabajado y optimizado para PC, con pequeñas mejoras en la jugabilidad y mapas del juego. Además, podríamos decir que es una saga que envejeció muy bien. Incluso, si me lo preguntas, podría decirte que se ve mucho mejor que el supuesto remaster de Prince of Persia. Además, con esta nueva actualización tenemos también la vuelta del multijugador que funciona a las mil maravillas, está súper bien equilibrado y que te asegura horas de diversión. Por parte de Forza Horizon tenemos Forza Horizon 4 y la verdad no hay mucho que decir acá. Es un juego con unos gráficos alucinantes y con una gran cobertura de modelos y marcas de automóviles en general. Siempre podemos usar a Forza Horizon como uno de los juegos que más parecido tiene a la realidad, y a pesar de todo esto está tan bien trabajado que no hace sufrir del todo nuestra tarjeta gráfica y luce muy bien en todos sus aspectos. Si eres fanático de los juegos de automóviles, el Gran Turismo de Microsoft Forza Horizon 4
es tu juego. The Slayer's time is now. Doom Eternal se lleva en nuestro puesto número 6, con disparos, sangre y mucho metal. La valoración que tuvo en Metacritic se debe a la mejora en la jugabilidad. Ahora tenemos el doble en prácticamente todo. Doble cantidad de demonios, doble cantidad de armas, doble cantidad de niveles, doble cantidad de bugs. Bueno, obviamente esa parte. En comparación a su versión del 2016, hay una mejora importante en la variedad de sus mundos y diseño de niveles. Además, es un Doom. Sabes lo que te vas a encontrar y es una fórmula clásica pero que funciona muy bien. No hay pierde en este juego. Si tienes el Game Pass, Doom Eternal es el juego que ya deberías estar instalando. Este es nuestro puesto número 6. Siendo sincero, para el siguiente puesto en la lista, este no lo había jugado hasta que comencé a escribir el guión de este video. Ya luego de un par de horas entendí por qué el puntaje que tiene Metacritic. En Metacritic tiene una puntuación de 88 y una valoración de parte de los usuarios de 8.2. Hablamos de Celeste. Al parecer los juegos indie la rompen en esta lista. Celeste es un juego creado por el canadiense Matt D. Thorson. Es un juego que no solamente representa una significativa dificultad en sus diseños y niveles plataformeros, sino que trata de mostrar algo más allá con su historia, haciendo una crítica a la sociedad representándolo en una montaña. Es un juego que puede correr prácticamente en cualquier dispositivo por su diseño 16 bits, que lo ayuda altamente a lograr este cometido. En la descripción les voy a dejar un artículo que hicieron en Vida Extra, el cual me ayudó un montón para hablarles mejor acerca de Celeste. Explica muchas escenas ocultas dentro del juego, análisis significativos del mismo y un montón más. Por esa razón, Celeste es el puesto número 5. Muy arriba en la lista tenemos a Ori Will on the Wisps. Este es un juegazo en toda regla. Su historia, su diseño de niveles, su soundtrack, todo en este juego es fantástico. Y la verdad lo disfruté mucho más que la primera entrega. En este nuevo juego de Ori tenemos una entrega mucho más sólida a lo que se refiere a batallas en comparación a su versión anterior. Hay muchas más opciones en las peleas y los enemigos colaboran también al ser más desafiantes para poner a prueba nuestras nuevas habilidades. Como siempre, en los Ori su arte es bellísimo, que cualquier screenshot que le puedas tomar a este juego va a ser un wallpaper de primera calidad. Y su historia, y en especial su final, son increíbles. Si me lo preguntas, de los mejores finales que he visto en un videojuego. Ori es un juegazo que vale completamente la pena y como pequeño detalle tiene full compatibilidad en Ultra Wide, por si les gusta jugarlo así. Este es nuestro puesto número 4. Dead Cell es otro juego que ya ha aparecido múltiples veces en nuestro canal, ya que con este probé xCloud en Latinoamérica y también apareció en los juegos que descubrí en el 2020. Así que lamento repetirlo, pero Dead Cell tiene una puntuación de 89 Metacritic y una valoración de 8.5. Así que no soy el único fan del juego que anda por ahí. Como sabrán, es un juego plataformero, también con un sistema de batallas muy justo, altamente desafiante y divertido, donde morir significa comenzar nuevamente desde el inicio del juego, pero con la oportunidad de agregar mejoras permanentes. No quiero entenderme mucho con este juegazo. Si quieres saber más, puedes ir a los videos ya mencionados, dejaré el link en la descripción. Así que Dead Cell en nuestro puesto número 3. En el puesto número 2, para mí fue una total sorpresa, ya que incluso fue el último juego en colarse en la lista. Hicimos una pequeña lista de 50 juegos preliminares de todo el Game Pass, quedando por fuera títulos como Final Fantasy XV, Age of Empires, Darksiders, Gear Tactics, entre otros. Lo revisamos uno a uno en Metacritic. Y justo al final, luego de la segunda lista, veo que este juego no estaba. Y la verdad no le tenía tanta fe hasta que puse su nombre en el buscador de Metacritic. Y por poquito se quedaba por fuera Crusader Kings 3. Es un juego que le encantará a los fanáticos del género rol y estrategia, especialmente los que están enfocados en la historia. Este es un juego de estrategia de los llamados 4X, abreviación en inglés para los términos Explore, Expand, Exploit, Exterminate, donde seremos la máxima autoridad de un señorío. Como no puede ser de otro modo, los objetivos de la partida los iremos marcando nosotros mismos. Es más, solo hay 3 asuntos lo suficientemente importantes como para nombrar en el video. Y son los siguientes: perpetuar nuestro linaje, consolidar nuestro control sobre los territorios administrados y fortalecer la lealtad de nuestros vasallos. La verdad, no lo conocía, pero entiendo por qué tiene tan buena valoración de parte de la crítica especializada, ya que es uno de esos juegos donde te pilla el vicio y cuando despiertas ya ha pasado una semana y nos quedamos sin trabajo o novia en caso que lo tengamos. Crusader Kings 3 tiene una puntuación de 91
en Metacritic. Como puesto número 1 tenemos una agradable sorpresa, ya que vamos a hablar de un juego que luchó en el 2015 codo con The Witcher para llevarse el juego del año. Y esto se refleja en la valoración que tuvo en la crítica especializada, en la cual tuvo un 92 y para el usuario promedio tuvo un 8.4. Estamos hablando de Undertale, donde encarnas el papel de Freaks, que de forma inesperada cae en el subsuelo, un lugar donde los monstruos han vivido siglos después de perder la guerra con los humanos. De aquí comienza nuestra aventura para salir de allí. Este es un juego que consta de una premisa simple pero con una historia que te atrapa y un sistema de combates al estilo RPG de toda la vida, con una pequeña variación, la cual es que cada vez que te encuentres con algún enemigo, un corazón que representa tu alma aparece en el medio del cuadro. Cada vez que te ataques tendrás que mover el corazón para evitar ser dañado. Y la verdad no es nada fácil. A pesar de su diseño, que la verdad denota claramente que fue hecho por una sola persona, Toby Fox precisamente, es una genialidad en toda regla. Él desarrolló el juego y la banda sonora completamente solo. Además, si buscas el soundtrack del juego, no hay vuelta atrás, es un vicio total. Por ejemplo, Megalovania es muy bueno. Por esas razones y muchas más, Undertale es el juego número 1 de esta lista.